tema para hoy es criptografía vista desde el punto de los algoritmos criptográficos. Entonces, haciendo un repaso de la clase pasada, entonces vemos que la criptografía viene del griego criptos, que significa ocultos, y logo, que es tratado ciencia. Se compone de la criptografía, que es el procedimiento para cifrar o enmascarar información, es decir, cerrar el mensaje para que no sea violado, y el criptoanálisis, que es el procedimiento para descifrar y recuperar la información original. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la criptografía? Todo sistema criptográfico es efectivo si ofrece un descifrado imposible pero un encriptado sencillo. Es decir, si yo soy capaz de hacer encriptar un mensaje de una manera fácil, con un algoritmo que yo me inventé, con un alfabeto que yo me inventé, descifrarlo debe ser mucho más complicado. Entonces ese es el sistema óptimo, que tiene una finalidad doble, que es mantener la confidencialidad del mensaje y garantizar la autenticidad tanto del mensaje como del remitente y destinatario. Entonces, hay que tener dos cosas presentes. El mensaje es confidencial y la autenticidad debe ser que la información sea la misma que da el remitente, es la misma que le va a llegar al destinatario. En la antigüedad, los novios se comunicaban por medio de cartas de criptografía, es decir, solamente ellos comprendían el lenguaje que se estaban hablando entre ellos, solamente ellos veían el mensaje que estaban transmitiendo. Cifrado de datos. Entonces, la definición es el mecanismo para proporcionar confidencialidad a través de funciones matemáticas. Hay algoritmos simétricos o de llaves primarias, de llaves privadas, asimétricos o de llaves públicas, o los híbridos, que lo llamamos SSL. En alguna parte de algún archivo ustedes que hayan manejado han encontrado el SSL. Eso es una tareita que les voy a dejar para más tarde. Hoy vamos a ver los de llave privada y los de llave pública. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la criptografía? Proteger la información almacenada contra acceso no autorizado. Proteger la información mientras se transita de un sistema de cómputo a otro, o sea, en la red. Detectar y evitar alteraciones accidentales o intencionales a los datos. Y verificar si el autor del documento es realmente quien se cree que es. Por eso ustedes a veces cuando ven correos dice analizado, cifrado, eso lo hacen automáticamente los sistemas de correo. Eso no lo hace una persona. Hay muchos sistemas de cifrado y descifrado de datos que vamos a ver más adelante. Elementos de un sistema de cifrado de datos. Entonces está el algoritmo que cifra y descifra los datos. Está la clave de cifrado. Está la longitud de la clave. Está el texto a cifrar y está el texto cifrado. Entonces, el algoritmo cifrador, al principio de la clase pasada veíamos un algoritmo que se llamaba el César. Ese algoritmo lleva una fórmula matemática. Decía que el X mod 27. Entonces, X es la letra, mod 27 es la cantidad de letras que tiene el alfabeto. Y ahí generaba el espacio que iba de una letra a otra. Es decir, que la letra A cifrada ya no iba a ser la A, ya iba a ser la D. Entonces, eso es el algoritmo, la función. La clave sería el alfabeto nuevo, la longitud de la clave sería 3 y el texto era cifrado y el texto descifrado. Algoritmos criptográficos, la criptografía de clave privada o la clave simétrica. Ambos comparten una misma clave. Está el algoritmo DES y está el algoritmo IDEA. Y la criptografía de clave pública, donde cada participante tiene una clave privada, o sea, como el número de tarjeta de identidad de ustedes, y una clave pública que todos conocen, como es la puerta de su casa. Es decir, la dirección de su casa, todo el mundo la conoce. Eso no es privado. Pero el número de su tarjeta de identidad sí es privado. Entonces, eso es una clave pública, que es la privada, que no se comparte, y la clave pública que todos conocen. El mensaje se encripta utilizando la llave pública y el participante la descifra con su clave privada.
Entonces ahí está el algoritmo RSA de Ribes, Shamir y Aldeman. Algoritmos criptográficos. Entonces está la función hash o de digestión del mensaje. Más adelante vamos a ver qué es una función hash. Una función hash es la misma, o sea, es la misma clave que yo tengo que le tiene que llegar al que descifra el mensaje. No involucra el uso de claves. Determina una suma de verificación única que se llama checksum criptográfica sobre el mensaje. Y el algoritmo más usado es el MD5, el algoritmo que se usa para redes, transmisión de información en redes. Sistemas de clave privada. Entonces, ¿qué es una clave privada? Ya sabemos que es como el número de tarjeta de identidad de ustedes. Está el RC2, que es el cifrador de bloque que permite de 1 a 2048 bits. Está el IDEA, que es el International Data Encryption Algorithm, el algoritmo internacional de encripción de datos. Usa una clave de 128 bits, utilizado por el programa PGP. Esta idea es la que se cifra los mensajes en los correos electrónicos. Y el skipjack es el utilizado por el circuito integrado de descifrado de Clipper, que utiliza 80 bits. De todos, pues el más utilizado es el IDEA, que se está en los correos. Sistemas de clave privada. Entonces está el DES. Usa las técnicas de confusión o difusión. Entonces confunde y difunde el mensaje y le llega a su receptor tal cual como lo envió el emisor. Cifra por bloques de 64 bits. Divide el mensaje en 64 bits con una llave secreta donde 56 bits son útiles y 8 son de paridad. O sea, 8 pueden ser que sirvan, puede ser que no sirvan. Realiza 16 interacciones y en cada una hace una sustitución y permutación con la llave. En hardware es más rápido hasta de 1 GB por segundo y la llave privada se puede enviar con cada mensaje. Entonces ese es el algoritmo DES, que usa la técnica confunde y vencerás, o sea, confunda los usuarios y llegará al mensaje. Se cifra por espacios de 64 bits, realiza 16 interacciones, entonces calculen ustedes matemáticamente 64 elevado a la 16 y es más rápido. Ventajas de la clave privada. El descifrado utiliza el mismo algoritmo pero no con llaves en orden inverso. Pero con las llaves en orden inverso. Es decir, toma el algoritmo, lo descifra y las llaves los toma de atrás hacia adelante. O sea, empieza a descifrar de la cola del mensaje hacia adelante. Se requieren 1500 años para hallar la clave o 6 meses si se usan 300 computadores en paralelo. O sea, esa clave privada es óptima. Estándar ampliamente utilizado en la industria donde para mayor seguridad se encripta 3 veces el 3DS, utilizando claves diferentes. Ventajas, desventajas. Entonces quedan algunas incógnitas por resolver. Ese algoritmo ya cumple su ciclo de vida, o sea, ya no se está utilizando. Puede romperse por fuerza bruta. Fuerza bruta no es que la golpeen, ¿no? Fuerza bruta es un algoritmo donde aleatoriamente se generan n cantidad de códigos para romper el algoritmo. Como todo algoritmo simétrico, tiene el problema de distribución de la llave, es decir, pueden existir llaves iguales para usuarios. Entonces, esas son las desventajas de la clave privada. Ahora, la llave pública. Si una llave privada es insegura, imagínense ustedes una llave pública. Entonces, todos los usuarios tienen una llave pública y una privada. Si alguien envía un mensaje, lo cifra con la llave pública y lo descifra solo con su llave secreta, o sea, la privada. La seguridad depende de la confidencialidad de la llave secreta y se basa en funciones matemáticas complejas como los logaritmos y las curvas elípticas. El esquema del cifrado. Entonces, existe un par de llaves que pertenecen al usuario A. Entonces, el mensaje PK es de A y tiene una llave pública A. Y el descifrado es el mensaje SQA con la llave secreta de A. Entonces, B envía un mensaje a A donde PKA es el mensaje cifrado y A descifra el mensaje SK con su llave secreta. Y eso es el mensaje descifrado. Más o menos así funciona la llave pública. Como su nombre lo indica, al ser pública, pues todo el mundo tiene la oportunidad de mandarle un mensaje, así como funciona WhatsApp. Pero WhatsApp también tiene una parte de cifrado de datos que ustedes van a investigar más adelante. Entonces, sistemas de llave de clave pública. Está el GAMAL, no el Gmail, sino el GAMAL o Gmail.
basado en aritmética exponencial y modular que puede usarse para cifrado y firmas digitales. Más adelante vamos a ver qué es una firma digital. Una firma digital, tal vez los que son hijos de contadores o de auxiliares contables saben que una firma digital es aquella que es solamente suya como usuario de un sistema informático, o es solamente de una empresa, o es solamente de un proveedor, o solamente de un dueño, por decirlo así. Y está el DSA, que es el algoritmo de firmas digitales que puede ser de cualquier longitud y solamente se permite claves entre 512 y 1024 bits. Imagínense ustedes la cantidad de números que tiene esa clave. Entonces, el DSA es de firmas digitales y puede ser de cualquier longitud. Ahora, está el polling hell, pero estos son de clave pública. El polling hell, que es para el intercambio de claves criptográficas entre partes activas. La clave puede ser de cualquier longitud dependiendo de la implementación que se trate. Y el RSA, el Data Security Union, que puede usarse para cifrar información como para hacer la base de un sistema digital de firmas. Entonces, aquí ya no estamos hablando de claves públicas, sino de firmas digitales. Es decir, usted tiene su firmita, usted está registrado en un sistema con esa firma, a usted le va a llegar la información con esa firma, todos los mensajes van dirigidos a usted. Automáticamente el sistema debe que saber. Entonces, chicos, hay una actividad propuesta para el 2 de septiembre. En su cuaderno va a hacer los respectivos apuntes y va a realizar una pequeña investigación sobre en qué se basa el cifrado de la red social WhatsApp. Entonces, ustedes, a veces cuando uno abre un WhatsApp nuevamente o un mensaje o no sé qué, aparece cifrado de datos tal. Entonces ustedes van a investigar cómo es que se cifra la información en WhatsApp, qué sistema está utilizando, qué ventajas tiene y qué desventajas tienen, si es posible. Pero que sobre una pequeña investigación sobre qué se basa el cifrado de WhatsApp. Facebook tiene cifrado, pero no es lo mismo. Entonces, como lo que más se está utilizando en este momento es WhatsApp, entonces ustedes van a hacer la investigación. Entonces, chicos, cualquier inquietud quedó disponible. Que pasen un bonito día. Dios los bendiga. Chaito.